Categorías gramaticales. Bienvenido al tema de categorías gramaticales. En este tema repasarás lo que es una categoría gramatical en español y los tipos que existen de las mismas variables e invariables. Es muy importante que comprendas bien el tema en español, ya que comprender estos conceptos en tu lengua te ayudará a entender cómo funciona la lengua griega. ¿Qué es una categoría gramatical? También llamadas tipos de palabras, son una agrupación de palabras que comparten una serie de características. Existen dos tipos de categorías gramaticales: variables, palabras que se modifican en la lengua, e invariables, palabras que no se pueden modificar en la lengua. Las categorías variables son sustantivo. Se le llama nombre sustantivo a las palabras que nombran las cosas tangibles o intangibles o a los seres. Adjetivo es una palabra cuya función básica es la de ampliar o precisar el significado de un sustantivo, es decir, complementarlo cuando sea necesario. Pronombre sustituye al nombre, tiene significación ocasional. Los pronombres no dicen nada del nombre que sustituyen, no lo caracterizan ni describen, su valor es representativo. Artículo es una palabra que no tiene contenido ni significación por sí misma. Se añade precediendo al nombre para señalarlo, presentarlo o actualizarlo. Y el verbo es el elemento básico de cualquier oración, pues para que haya una oración es indispensable este elemento. El verbo representa a los seres en el tiempo. Es importante mencionarte aquí que las primeras 4 categorías variables, sustantivo, adjetivo, pronombre y artículo, comparten lo que se conocen como accidentes gramaticales, que son género, masculino y femenino, y número, singular y plural. El verbo tiene sus propios accidentes gramaticales que veremos más adelante. Veamos un ejemplo de los accidentes gramaticales de sustantivos, adjetivos, pronombres y artículos. Recordemos que estos son género y número. Tenemos un sustantivo que es gata, de género femenino, y número, hablamos de uno, singular. Un adjetivo, bonitos, género masculino y número plural. Pronombre, aquellas, género femenino, número plural. Y un artículo, el, género masculino y número singular. Esperemos que con esta breve explicación te queden claros los accidentes gramaticales para sustantivos, adjetivos, pronombres y artículos. Los accidentes gramaticales del verbo son: persona, es quien ejecuta la acción del verbo. Las personas pueden ser primera, yo o nosotros o nosotras; segunda, tú o ustedes, o en este caso vosotros o vosotras; y tercera, él, ella en singular, o ellos y ellas. Número, singular y plural, ya sea que la acción del verbo sea realizada por una persona, singular, o por varias, plural. Tiempo, según se ejecute la acción del verbo en el presente, en el futuro o en un pasado, que puede ser pretérito o copretérito. Modo, los modos del verbo son indicativo, que indica realidades; subjuntivo, indica posibilidades o deseos; imperativo, expresa una orden o mandato; infinitivo, que es la acción sin conjugarse; y participio, una especie de adjetivo verbal. Finalmente tenemos la voz, que son activa y pasiva. En la voz activa el sujeto actúa y en la pasiva el sujeto permanece estático, pasivo. Veamos ahora un ejemplo de los accidentes gramaticales en los verbos. Recordemos que estos son persona, número, tiempo, modo y voz. Veámoslo en un mismo verbo con diferentes formas. Estudias. Hablamos de la segunda persona del singular. Tú estudias. En tiempo presente, modo indicativo y voz activa. Estudiar. El verbo está sin conjugar, por lo tanto no tiene persona, número ni tiempo. Modo es infinitivo y en voz activa. Estudiaron. Puede ser segunda o tercera persona. Ustedes o vosotros, vosotras, o ellos o ellas estudiaron. Número plural, tiempo pretérito, modo indicativo y voz activa.
Estudiaba. Puede ser primera persona, yo estudiaba, o tercera, él o ella estudiaba, y son del singular, tiempo copretérito, modo indicativo, voz activa. Finalmente, estudia, tú, como una orden o mandato. Sería una segunda persona del singular en tiempo presente y en modo imperativo. Una orden o mandato. Estudia tú. Voz activa. Pasemos ahora a las categorías invariables, que son preposición, adverbio, interjección y conjunción. La preposición son palabras cuya función es unir una palabra con su complemento, y estas son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. En algún momento de la escuela te las aprendiste. Veamos un ejemplo en español con uso de preposiciones. El grupo de excursión de la escuela caminó entre difíciles caminos desde San Ángel hasta Mixcoac. Veamos las preposiciones de, entre, desde, hasta. Recordemos que la preposición une a la palabra con su complemento. En este caso, excursión con el grupo, la escuela con la excursión, difíciles con el verbo que es caminó, desde, igual con el verbo que es caminó, y hasta, igual con el verbo que es caminó. Adverbio. Son palabras que realizan diferentes funciones en la oración, como complemento circunstancial del verbo, complemento de un adjetivo, complemento de otro adverbio, y puede acompañar al adjetivo en construcciones comparativas y superlativas. Los adverbios tienen diferentes significados, así podremos ver los siguientes ejemplos. Modo, tenemos los adverbios, lugar, con los siguientes adverbios, tiempo, con los adverbios correspondientes, duda, con los siguientes adverbios, afirmación, con sus adverbios, negación, vemos los adverbios, finalmente cantidad, observa los adverbios. Veamos un ejemplo con uso de adverbios. Ayer jugué muy mal. Podemos ver los adverbios como ayer, muy y mal. Ayer nos indica tiempo, muy nos indica cantidad y mal nos indica modo. Si observas bien la función del adverbio, podrás identificar ayer y mal como complementos circunstanciales del verbo jugar. ¿Cuándo jugaste? Ayer. ¿Cómo jugaste? Mal. El adverbio muy, que nos indica cantidad, está acompañando a mal. Por lo tanto, es un complemento de otro adverbio. La interjección son palabras o expresiones que se escriben entre signos de admiración con un significado emotivo, porque indican un estado de ánimo. Entre estas podemos encontrar o, va, sas, ajá, caramba, arriba, ojo, cómo, atención, qué horror, anda. Un ejemplo en español usando una interjección. Oh, Mercedes, el griego es muy fácil. Vemos aquí la interjección. La conjunción son palabras que tienen la función de enlace entre dos palabras que tienen la misma función gramatical o bien entre dos oraciones, y estas pueden ser coordinantes o subordinantes. En la coordinación, como se mencionó, las conjunciones sirven de enlace entre palabras y oraciones. En ambos casos se puede hablar de la coordinación. Por ejemplo, la conjunción coordinante, al unir palabras, puede unir dos objetos, dos atributos, dos predicados y dos complementos. O, en otro sentido, puede unir dos oraciones. A continuación, te explicaré cuáles son las conjunciones coordinantes. Presta atención porque los ejemplos te los daré de forma oral.
En el primer caso tenemos las conjunciones copulativas. Estas establecen una unión de igualdad positiva o negativa. Por ejemplo, me gusta comer y dormir. Las disyuntivas son las que indican la posibilidad de una elección. Ejemplo, esta noche puedo leer o dormir. Las distributivas es un uso de distribución de las disyuntivas. Por ejemplo, unas veces estoy feliz y otras deprimido. Las adversativas expresan un obstáculo que se interpone entre dos términos que se relacionan. Por ejemplo, Víctor es amable, pero rencoroso. Finalmente, las explicativas indican una razón que aclare lo dicho. Por ejemplo, dibuja la recta secante, es decir, la que corta la curva. Ahora veremos la función subordinante de las conjunciones. Recuerda que esta se da únicamente en oraciones. Vas a encontrar la conjunción subordinante, una oración principal y una subordinada. Las conjunciones subordinantes son las comparativas, establecen una comparación, la subordinada está introducida por la conjunción. Ejemplo, tú juegas muy bien fútbol, así como juegan los profesionales. Las condicionales señalan una condición impuesta por la oración principal. Irás a la fiesta si realizas toda tu tarea. Las consecutivas señalan un resultado o consecuencia de la principal. Estudié para el examen, así que lo aprobaré. Las causales indican la razón, el motivo, la causa de su principal de la que depende. Ejemplo, no comerás hoy en el recreo porque te gastaste el dinero. Las finales indican la finalidad de la oración de la que dependen. Por ejemplo, compré los regalos en marzo para gastar menos en diciembre. Las temporales indican el valor temporal de la oración de la que dependen. Abriré los ojos después de que aterrice el avión. Las concesivas introducen la aceptación de una dificultad que es vencida por la oración principal. Por ejemplo, repasé muchísimo, no obstante, acredité griego. Finalmente, las completivas introducen oraciones subordinadas sustantivas. Por ejemplo, te pido que me escribas. Deseamos que este repaso de las categorías gramaticales te sea de ayuda. A manera de realimentación, recuerda que una categoría gramatical es un tipo de palabra, son variables si cambian e invariables si no cambian. Por una parte, las variables son sustantivo, adjetivo, pronombre, artículo, verbo, cada uno con sus accidentes gramaticales. Por otra parte, las invariables son la preposición, el adverbio, la interjección, la conjunción, cuyas funciones en la lengua te he explicado ya.